Amigos de Sol Yucatán, hoy tenemos una entrevista con Rodrigo y más. Y para que nuestros lectores tengan un contexto de él, les voy a explicar que él estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Facultad de Artes y Diseño. Además, tiene una maestría de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuando regresó a México, estudió cinefotografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Además de desarrollar su propia producción artística, es guionista y cinefotógrafo. Así es, Rodrigo. Así es, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Y por qué? Porque vida solo hay una. Muy bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, para ir documentando aquí a los yucatecos, ¿cuál es tu mensaje que trates de proyectar en tus obras? Bueno, en mi trabajo hay muchas, digamos, capas dentro de la obra, como capas significantes con diferentes temáticas, con diferentes, digamos, nódulos conceptuales. Y entre ellos pues están inquietudes que tienen que ver con temas antropológicos, con temas sociales, con temas de naturaleza, de nuestra ubicación, digamos, en términos históricos, en un antropoceno capitalista, turboacelerado, de la relación, digamos, que existe entre el hombre y la naturaleza, de la relación entre los humanos. Creo que el arte como tal pues es un vehículo de empatía y de amor, y por lo tanto pues todos estos temas están de alguna manera presentes sin que sea uno el que domine o sin que, digamos, el mensaje se convierta en una sola cosa, ¿no? Es más como un conjunto de elementos que van funcionando a través del trabajo y de la obra. Pero, Rodrigo, entonces más bien estamos hablando de un mensaje social más que un mensaje político. Bueno, es que el arte para ser político primero tiene que ser poético. Entonces, como tal, el arte político no existe. Existe en los panfletos, existe la propaganda, pero el arte político como tal yo creo que es algo que no existe. Ahora, que el arte pueda tener comentarios en torno a sucesos o a fenómenos políticos, pues eso sí, efectivamente, yo tengo un interés como ciudadano hacia lo social y hacia lo político. ¿Cómo fue que nació la idea de plasmar en tus obras del grabado, la pintura, la fotografía y la escultura para cuestionar y representar críticamente los acontecimientos contemporáneos? ¿Qué Bueno, fue lo pues que influyó en ti? uno tiene que responder, creo yo, a sus circunstancias. Y hay muchos artistas que son ajenos a ellas y que realmente producen un arte pues descontextualizado, bastante, ¿cómo decir?, ascético o poco permeado por el contexto, pero para mí es muy importante el análisis del contexto y el análisis de la circunstancia y a partir de eso generar pues un comentario, una incidencia, una opinión y con ello desencadenar pues conversaciones y una comunicación, digamos, que tiene que ver con lo que nos rodea. Porque siento que el arte cuando se desconecta de su contexto pues pierde su capacidad, digamos, de diálogo con su entorno, con su comunidad, con su sociedad. Bien, bien. Ahora, recientemente estuviste en el Centro Cultural Cúpula en Mérida. Ujú. ¿Sentiste que pudiste transmitir tu mensaje crítico, que es el objetivo de tus exposiciones? Pues yo creo que la obra es un medio, digamos, que el artista tiene como una suerte de espejo en el cual el espectador entra en conversación. Y es en este proceso, digamos, contemplativo donde idealmente ocurre esta conversación y donde se ponen en juego estas opiniones y conceptos que de alguna manera están ahí en latencia, es como esta energía latente o potencial
que solamente puede ser activada a través del espectador. Entonces yo apuesto por un espectador activo, por un espectador inteligente, y ya un poco queda del lado de quien mira y de quien observa la obra y de quien dialoga con ella, pues la conversación que se genera, ¿no? Muy bien. Aparte del Centro Cultural Cúpula, acá en Mérida, veo que has estado en la FIL de Guadalajara. ¿En cuántas partes del país tienes tus exposiciones? Bueno, en este momento tengo una exposición en Hermosillo, en Sonora, en el museo, en el Musa, en el Musas, perdón. Ahí tengo una exposición grande que se llama Nos arrebataron la razón del mundo. Perdón. Y esa va a estar hasta abril de este año, y luego tengo otra durante el Mundial en Guadalajara, y luego tengo otra en marzo aquí en la Ciudad de México. En fin, tengo varias exposiciones, una tras otra. Tengo otra en el Centro Cultural España en febrero. Es decir, pues de alguna manera el ejercicio o la práctica artística obliga a tener esta muestra como recurrente del trabajo para poder insertarla, digamos, en una conversación en su comunidad, en su sociedad, ¿no? Sí, porque mira, eh, lamentablemente la cuestión del arte está enfocado, o más bien, más que enfocado, abarca un cierto sector de la sociedad. ¿Tú qué sugieres para que el arte pueda penetrar más en otros sectores de la sociedad? ¿Te refieres a que el arte tiene una parte elitista? Exactamente. Bueno, es que el arte por naturaleza va a tener una parte elitista porque tiene que ver con cumplimentar una serie de necesidades básicas en el humano para poder después entrar en una conversación y poder entrar en un estado contemplativo, en un estado de apreciación artística. Entonces, en ese sentido, pues uno tiene que cumplimentar sus necesidades básicas para poder ir a un museo, para poder tener tiempo de ocio, de contemplación. Y eso es muy difícil digamos, de modificar. Ahora, eso no significa que el arte y mi trabajo en particular abogue por tener públicos más diversos, más amplios y que sea de alguna manera accesible para todos los sectores. Pero eso también es un trabajo que tiene que ver con las relaciones de poder, las relaciones con el Estado, las relaciones entre los ciudadanos, y eso es algo que tiene que irse dando muy poco a poco. Pero ¿no consideras tú que más bien es la falta de difusión a esos sectores? Que hablando de la realidad, hay sectores que desconocen la cuestión del arte, hay ignorancia sobre qué significa. Entonces, ¿crees tú que es falta de difusión o falta de conocimiento? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, es que hay muchas variables ahí. Una tiene que ver con la injusticia social y la desigualdad. Cuando uno está luchando y trabajando perpetuamente por sobrevivir, pues es difícil que uno se pueda inmiscuir en el universo artístico, en el mundo del arte. Pero si uno tiene, digamos, ciertas necesidades cumplimentadas, pues tiene que ver con la creación de públicos, tiene que ver con la educación estética que se produce en las academias, en las instituciones, y después tiene que ver efectivamente con la difusión y el apoyo estatal que se pueda tener, o la posibilidad que existe dentro del mundo de las empresas privadas de apoyar y difundir las expresiones artísticas. Por otro lado está la educación artística, que es otro universo complejo y que tiene que ver con la posibilidad de que tú aprendas el oficio que estás buscando, sea la música, el teatro, las artes visuales o las que sean. Y en ese sentido tendríamos que hablar de oferta educativa. Pero no obedece, digamos, no es una respuesta sencilla en el sentido de que es un fenómeno muy complejo que obedece a muchas variables. Sí, porque vemos de que la oferta educativa es poca y además la oferta laboral después también es poco. Y eso que somos un país con una oferta enorme y un desarrollo estético pues muy peculiar y muy único. La visualidad de los mexicanos es una visualidad muy elaborada, muy compleja. Y nosotros tenemos una historia ancestral
que está en los mayas, en los mexicas, en las culturas ancestrales, los olmecas, que nos permiten tener un montón de relaciones artísticas y estéticas complejas. Ahora, después está el tema de la accesibilidad a eso, si puedes o no acceder a los estudios de arte, si tu familia acepta que esto es un oficio digno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque tenemos casos conocidos que yo en persona conozco, donde se han querido dedicar al arte, a la pintura, a los cuadros, y los primeros que se ponen son las familias, que lo reducen a de eso vas a vivir, no logran visionar que es un desarrollo profesional y intelectual de la persona. Lo ven como meramente una cuestión de ingreso. Claro, cuando uno mercantiliza y monetiza las voluntades y las vocaciones de la gente, pues eventualmente se equivoca, ¿no? Pero efectivamente hay el prejuicio de muchas cosas alrededor del arte, como que los artistas no trabajan, como que no tienen de qué vivir, como que una serie de cosas que no son ciertas, que son prejuicios que parten de un principio falso, y es que no existe esa labor, que no existe ese trabajo, y eso tiene mucho más que ver con el desconocimiento que con otra cosa. Y son temas que tenemos que ir trabajando poco a poco porque tienen que ver precisamente con la educación de públicos y con la educación estética y artística. Afortunadamente ya se está pensando en establecer educación artística como parte de la currícula básica de la educación primaria, de la educación secundaria. Entonces eso va a cambiar muchísimo las relaciones que se establecen alrededor de lo que llamamos el mundo del arte, ¿no? Oye, Rodrigo, en la 39 edición de la FIL de Guadalajara, dijiste que ha sido difícil filtrar en tu obra la función social. Bueno, eso está un poco sacado de contexto, pero a lo que yo me refería es que no es fácil dentro del lenguaje artístico de cantar los temas que tienen que ver con lo que es directamente social y político, porque puedes hacerle mucho daño a la obra. Entonces, la obra hay que cuidarla como una entidad poética, primero que nada, que es un poco lo que te decía anteriormente. No existe como tal el arte político, eso es un panfleto, pero sí existe el arte con ciertas cualidades poéticas que puede tener comentarios o tener incidencia en lo social y en lo político, eso sí. Sin embargo, si uno vocaciona la obra hacia su función social, pues la obra prácticamente queda en descubierto porque se pone en juego la estética de la obra, se pone en juego su capacidad discursiva, su capacidad empática. Entonces es una parte que para mí es complicada, pero que no dejo de tratar de que eso exista y que se decante en la obra. Vemos que tienes varias exposiciones acá en México. ¿Has logrado abrir camino en el extranjero? Sí, yo viví varios años fuera de México, en Nueva York y en España, y tuve exposiciones en esos territorios. El próximo año voy a tener una exposición en Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, sí he tenido una relación, afortunadamente, que no solo es nacional, sino de una proyección internacional, que también es importante no solo por el artista, sino por pues el orgullo que nos genera formar parte de una cultura como la mexicana. ¿Y qué tal la aceptación ahí en el extranjero? Pues es una cosa muy curiosa porque no se lee con los mismos ojos, no existen los mismos prejuicios, y muchas veces la recepción de la obra es muchísimo menos eh, filtrada, es más directa, es más, ¿cómo decir? Como más mano a mano, sin velos culturales que nos construyen prejuicios sociales. Entonces creo que la aceptación es muy buena. Oye, Rodrigo, ¿y cómo ha sido el camino para abrirte paso en este área que es de un círculo pues muy, muy reducido en México? ¿Cómo te has podido abrir paso? Pues con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y concentrándome en la obra. Creo que un error es pensar que uno puede entrar al mundo del arte a través de favores o contactos, o la única manera de abrirse paso es a través de
propuesta sólida y de un trabajo, digamos, que tenga poder y que tenga fuerza y que se sostenga por sí mismo. Idealmente, el arte tiene que sostenerse por sí mismo y no depender de la discursividad del artista, sino de la presencia de la obra. Y pues no ha sido un camino fácil, ha sido un camino muy difícil, pero como son la mayoría de los caminos, la mayoría de los oficios son así. Ser médico pues no tiene nada de fácil, nada de sencillo. Ser abogado requiere de mucho esfuerzo, es decir, tampoco creo que sea una condición especial, sin embargo, pues sí requiere de un compromiso y de una cierta necedad para lograr los objetivos. Sobre todo en la cuestión del arte, porque allá no tiene que ver nada lo que hay detrás de ti. Si no logras penetrar con la gente, simplemente te quedas ahí. O sea, tiene que interesar, tiene que atraer visualmente. Es todo lo que puede operar, porque hay otras profesiones que, bueno, pues sí puede influir lo que hay detrás de la persona, pero en la cuestión del arte, yo creo que lo único que confluye es la presencia del arte y no hay más. Idealmente sí, y un público que pueda conectar con la obra, porque si la obra o sea, es ajena por completo a quien la consume, pues el consumo en realidad no se da. Entonces también hay es una relación de dos vías, es una relación binomial. No es nada más como que yo hago una obra y la cuelgo en un clavo en la esquina de la casa y alguien la va a ver, ¿no? Hay una serie de instituciones, hay una serie de mecanismos para que esto pueda formar parte del público y parte de la vida, digamos, cultural. Rodrigo, en las películas se ven a los pintores de arte así encerrados en un cuarto, concentrados, pensando, visionando. En la realidad, así es como se visibiliza a un pintor de arte en ese escenario. Existe también ese prejuicio de que el artista es este ermitaño solitario en la torre de un castillo, tipo como el mago Merlín que está produciendo experimentos extraños, ¿no? Y yo creo que, al menos en mi caso, pues no hay nada más alejado de la realidad que eso. A mí me interesa y digamos, me inspira, pues caminar al mercado, ir al tianguis, entender eh, cosas que ocurren, digamos, en la calle, que ocurren en el mundo eh, con otras personas, en otras conversaciones. Creo que es un gran prejuicio ese del artista solitario que sufre y se atormenta en la torre de un castillo y que por alguna razón una musa viene y lo visita y entonces se inspira. Yo creo que eso es muy ajeno. Eh, en mi caso, pues yo hago un enorme esfuerzo, por ejemplo, por revisar los periódicos, las noticias, de alimentarme con libros, con películas, pero pues también hay una parte social de que me gusta ir con mi familia a la plaza el domingo y comer papas, ¿no? Y eso de pronto es mucho más importante que lo otro, que es la soledad en el taller y el trabajo con uno mismo. Una pregunta que siempre he tenido curiosidad. ¿Cómo es la inspiración del artista? O sea, al momento le nace, voy a hacer este cuadro, esa pintura, o lo va proyectando. ¿Cómo es su inspiración? Es que digamos que la palabra inspiración está em, como que la entendemos sin proceso alguno, como que pareciera como un acto divino, ¿no? En el que llega una suerte de rayo celestial y ilumina al artista. Y otra vez eso es un prejuicio muy grande hacia el proceso de investigación estético, hacia el proceso de investigación artística. Uno desarrolla investigaciones y eso va desencadenando una serie de, digamos, resultados y esos resultados van llevando a otras preguntas y esas otras preguntas van generando eh, nuevas formas de entender ciertas cosas, nuevas formas de enfocar, nuevos puntos de vista para ver una misma problemática. Entonces yo lo entiendo muchísimo más como un proceso que está constantemente activo para ir produciendo
los ensayos que eventualmente van a derivar en una obra, porque tampoco todo lo que toca el artista se convierte en arte, eso también es una falsedad. Es decir, hay mucho trabajo y hay que tener un enorme sentido autocrítico para poder, como en una especie de línea de producción, determinar qué cosas no salen a la luz y que las hacemos bolita y las tiramos al bote de basura, ¿no? Y en ese sentido yo soy muy duro con lo que produzco y muy exigente para que la obra tenga, digamos, cierto nivel de calidad y que aquello que no cumple con esas características, pues mejor no vea la luz, porque es mejor producir poco y bueno que mucho y malo, ¿no? De acuerdo a tu experiencia que tuviste últimamente en el Centro Cultural Cúpula, aquí en Mérida, ¿qué futuro le ves al arte en Yucatán? Yo creo, y lo comentaba con varias personas durante mi estancia en Mérida, que están todas las condiciones dadas para que haya un crecimiento muy, muy, muy vertiginoso del mundo cultural y del mundo del arte en Mérida, digamos, en particular, pero en general en Yucatán. Creo que la Semana del Arte que ahora están haciendo también va a permitir y a impulsar que los jóvenes, que a mí me dio muchísimo gusto ver tantos y tantos jóvenes en la calle, caminando la ciudad y descubriendo espacios culturales, se van a convertir en un público ávido y que va a empezar a demandar la oferta artística y la oferta cultural, porque para tener, digamos, un crecimiento en el mundo cultural y artístico necesitas de dos vías. Por un lado es la producción y por el otro lado es la demanda de estos servicios culturales o de estas ofertas culturales. Entonces, yo la verdad es que veo que están todos los ingredientes dados para que, digamos, la levadura del pastel cultural y artístico de Yucatán empiece a crecer y empiece a generar frutos. Y eso va a hacer que nuevos jóvenes y nuevas generaciones vean viable la posibilidad de dedicarse a esto y que también exijan un consumo cada vez más profesional de lo que están viendo, de lo que están contemplando, de lo que están consumiendo como bien cultural. Entonces yo le veo como, eh, soy muy optimista al respecto porque lo veo como un espacio en donde pues todas las variables están dadas para que eso ocurra, para que crezca. Pues esto es un buen augurio para yucatecos que se dedican al arte. Pues, Rodrigo, fue un placer. Te confieso que es la primera vez que hago una entrevista sobre el arte, siempre hago sobre política. Primera vez que me toca y bastante interesante. Mira, para que tengas el contexto, mira, nosotros somos el grupo Sol Corporativo. Tenemos acá el Sol de Yucatán, Sol de Campeche, Sol Quintana Roo, La Opinión de México, circulamos en la Ciudad de México y Sol de Veracruz. Ujú. Entonces, pues cuando vengas a Mérida o cualquiera de esos lugares, las puertas del Grupo Sol Corporativo están abiertos para las entrevistas o que nos mandes invitación para tus eventos y allí estaremos cubriendo. Muchísimas Y, gracias. y para finalizar, Rodrigo, ¿algún mensaje para el arte yucateco y para las nuevas generaciones? Pues que no se dejen limitar. El arte es una expresión de la libertad y de la valentía de los individuos. Entonces, yo la única recomendación que daría, a mí no me gusta mucho dar consejos, pero la recomendación que yo daría a las nuevas generaciones es que se aventuren y que sueñen y que materialicen sus sueños, porque el arte tiene que ver con la materialización del pensamiento. Entonces, mi única sugerencia es esa. Hay que alentar a los jóvenes y hay que dejar que crezcan y que nos enseñen cosas. Creo que las juventudes tienen mucho que decirnos y que de pronto, pues la sociedad y las comunidades limitan este tipo de crecimiento por
un poco por desconocimiento, un poco por temor, un poco por inseguridad, ¿no? Muy bien. Pues amigos de Sol Yucatán, pues ya conocieron ahora a Rodrigo y más, que tiene una exposición también acá en Mérida, en el Centro Cultural Cúpula. Allá está la exposición, funciona de lunes a sábado. Si no me equivoco, creo que es de 8 a 1 y de 4 a 7 de lunes a viernes y sábado de 10 a 2 de la tarde. Allá pues pueden ir a visitar para ir poco a poco compenetrándose también dentro de esta interesante área que es el arte. Pues un gusto y un placer, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio y un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.